Buenas, ¿cómo andan? Bueno, voy a hablar un poquitito de hipotensión. Es una clase vieja, así que por ahí algunas cosas, si no me gustan muy bien cómo quedan, después las corregiré en el campus. Y bueno, una parte va a hablar de fluidoterapia, que eso lo voy a pasar rápido porque ya lo tocamos en la otra clase. Así que bueno, para arrancar, tradicionalmente se hablaba de que la anestesia general tenía tres pilares, que eran analgesia, hipnosis y relajación muscular. Hoy en día por ahí se le da este enfoque que habla de inconsciencia con amnesia, estabilidad del sistema nervioso autónomo e inmovilidad. Y me parece que en algún punto es un poquitito más acertado porque, digo, la relajación muscular muchas veces no, no tendríamos necesidad de utilizarla y, y la analgesia por ahí tampoco. Por ejemplo, se me ocurre en un procedimiento que nosotros hacemos una anestesia regional y por ahí el paciente tiene un poco de propiocepción todavía, por ahí con un poco de hipnosis e inmovilidad ya estaríamos. Entonces por ahí arrancaríamos con este enfoque. Lo importante de esto es que el control del sistema nervioso autónomo, muchas veces, para que el paciente no tenga descargas, las concentraciones de las drogas que vamos a utilizar van a ir en contra de la estabilidad hemodinámica, ¿no? O sea, para que no haya descargas adrenérgicas frente a estímulos nociceptivos, bueno, en ciertos pacientes por ahí nos van a llevar a esa inestabilidad. Entonces, cuando nosotros vemos lo que es la presión arterial y de quiénes depende, en este caso del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica, siempre es importante para mí desglosar estos conceptos para pensar, cuando tenemos un paciente hipotenso, qué es lo que puede estar pasando. Que el paciente hipotenso no significa que el paciente esté en bajo gasto, que el paciente esté hipotenso puede darse por hipovolemia o no. Entonces, nosotros teniendo más o menos claro esto, ya podemos hacer un enfoque distinto del paciente, a lo que voy. Alguien que esté hipotenso no necesariamente va a necesitar volumen, no necesariamente va a necesitar un vasopresor. Cada paciente es único y tiene sus propias características, entonces hay que individualizar el tratamiento. Tengo el radio en negrita porque es digamos, el parámetro más importante porque es a la cuarta, entonces recordemos que esto deriva de la ley de Poiseuille, entonces el radio es algo muy importante y que va a variar mucho con nuestras intervenciones. La longitud está marcada con el recuadro porque es una de las variables que menos se van a afectar. Digo, el árbol vascular es raro que cambie mucho de longitud. Y bueno, la viscosidad de la sangre también es variable porque un paciente hipovolémico que nosotros le aportamos mucho volumen, tanto coloides como cristaloides, va a tener un cambio en la viscosidad sanguínea. Entonces yo, obviamente como el parámetro más importante de la resistencia, yo pondría el radio, que se ve muy afectado por las drogas que utilizamos nosotros. Y cuando vemos el gasto cardíaco, bueno, tanto la frecuencia como la precarga, la contractilidad y la poscarga van a afectarlo. Un paciente que entra en bradicardia y es una bradicardia que inestabiliza, claramente nos va a generar una caída del gasto y vamos a tener una hipotensión que es desencadenada por esta caída de la frecuencia. Y cuando tenemos una caída importante de la precarga o una caída de la contractilidad, también vamos a ver una gran, o sea, lo vamos a ver reflejado en las cifras en la TA, ¿no? Y no solamente en la TA, que por ahí es solamente un valor y un número, sino muchas veces lo vemos en el color del paciente, lo sentimos en los pulsos periféricos que están débiles, lo vemos en el entitle de CO2, y bueno, llegando a casos extremos, ya se pueden ver livideces, o sea, no solamente la TA es un valor, sino que, bueno, hay otros parámetros que la hacen más objetiva y no solamente una medición. Entonces, lo importante acá sería, una vez que ya tenemos esto definido, cómo se regula la presión y qué es lo que nosotros necesitamos para hacer una buena anestesia, o una anestesia adecuada, sería definir un poquitito qué es lo que es la hipotensión, en qué rango nos podemos manejar nosotros de
de la presión, porque no es lo mismo tampoco tener un paciente o una persona que está haciendo su vida normal, o nosotros cuando hacemos anestesia, bueno, nuestros valores de presión en ese momento van a ser de una manera y otra cosa es tener un paciente dormido. Entonces, no es lo mismo, no es el mismo requerimiento que tiene un paciente despierto haciendo una actividad que un paciente que está dormido. Después del tratamiento hay un par de cuestiones de algunas situaciones que son particulares. Para definir la hipotensión, bueno, valores de media por debajo de los 60-65 milímetros de mercurio en pacientes que están normotensos, o una caída importante en los pacientes que manejan valores tensionales más altos, ¿no? Que tienen, digamos, el setup de la presión un poquitito elevado. La hipotensión controlada sería, digamos, reducir la presión en el intraoperatorio a propósito en algunas situaciones, que puede haber mucho sangrado, en un paciente, por ejemplo, en un shock hipovolémico severo, que nosotros preferimos mantener la presión baja mientras logramos hacer la hemostasia definitiva y la recuperación de la volemia con hemoderivados. El tema es que la hipotensión controlada hoy en día en lo que es las cirugías, no hablo por ahí de lo que es el shock hipovolémico severo, porque en ese caso tiene cierto, o por lo menos para mí tiene más sentido, porque recordemos que la coagulopatía es una de las causas que más aportan a la mortalidad de los pacientes, y nosotros por ahí levantando la presión con cristaloides, lo único que hacemos es mejorar el número, pero no mejoramos el delivery de oxígeno, y empeoramos la coagulopatía. Entonces, en ese caso por ahí tendría para mí cierto sentido, en el shock hipovolémico, pero en lo que es la cirugía, que es una situación más controlada, que los pacientes por ahí entran de manera electiva, que nosotros tenemos a disposición hemoderivados y por ahí tenemos otro enfoque del paciente, yo no le veo mucho sentido a la hipotensión controlada. Tampoco, por lo que leí, ha demostrado que mejore ni la supervivencia ni nada. O sea, son esos conceptos por ahí que están más en uno que en lo que realmente aportan, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos estos valores decimos, bueno, está bien, caída de la TAM por debajo de 60-65, pero ¿por qué es importante la presión? Bueno, claramente es importante por la perfusión de los órganos, ¿no? Nosotros tenemos ciertos valores de presión en los cuales los órganos se autorregulan. ¿Qué significa esto? Que por más que la presión baje, la perfusión se mantiene. Pasan ciertos cambios locales, y hay cambios humorales también, que hacen que los órganos se mantengan perfundidos a pesar de la caída en la presión. Cuando nosotros caemos por debajo de ciertos puntos críticos, o nos vamos por encima de puntos superiores, ya la autorregulación se termina y los órganos pasan a estar directamente relacionados a los valores de presión. O sea, ¿qué significa? Acá lo que vemos, que este es un artículo del año pasado, si no me equivoco, que habla de lo que es la autorregulación cerebral. Nosotros siempre nos manejamos o pensábamos que en el cerebro hay autorregulación entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Y eso, bueno, no está tan, digamos, tan demostrado. Si bien, como les decía hoy, un paciente que está dormido, por ahí la tasa metabólica cerebral baja, es esto, no es que está haciendo un esfuerzo tremendo, sino el paciente está prácticamente en coma, no significa que no necesite una buena perfusión cerebral y valores que se la aseguren. Nosotros no tenemos una forma de verlo hoy en día. Entonces, ese valor de 50, lo que plantea este artículo era que es demasiado bajo. Por eso es que se recomiendan valores de presión de 60-65 milímetros de mercurio en pacientes normotensos. Si los pacientes son hipertensos, bueno, debería estar un poquitito más arriba. Entonces, a lo que voy es a esto, la hipotensión claramente está directamente relacionada a la mortalidad de los pacientes y a la morbilidad. Así como estamos hablando del cerebro, bueno, los pacientes pueden presentar insuficiencia renal en el posoperatorio, deterioro cognitivo, y todo eso puede ser tranquilamente o mismo isquemia o infarto de miocardio, todo por nuestra mala intervención, por tenerlos hipotensos. Entonces, bueno, en este caso por lo menos este articulito lo que planteaba era eso, mantener la presión por arriba de 50 de media. También, convengamos que no es lo mismo.
pacientes jóvenes que pacientes ancianos, pacientes yocados que pacientes no yocados, pacientes cardiópatas que pacientes no cardiópatas. Por eso siempre vuelvo a lo mismo, individualizar. Todos estos conceptos lo que nos hacen es ayudarnos a individualizar la terapéutica y a ver qué paciente tengo yo, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que optimizar. Cuando vamos al tratamiento, yo creo que a grandes rasgos como tratamiento, tenemos la fluidoterapia y tenemos el uso de vasopresores inotrópicos. Lo que es la optimización de la inducción y el mantenimiento y el estrés de volumen, para mí van más por la prevención que por el tratamiento. La idea de estas intervenciones nuestras son, digo, si yo les planteo a ustedes, ¿cuál es la idea? Y que el paciente nunca esté hipotenso, nunca generar isquemia de reperfusión, nunca, digamos, mantenerlo óptimo todo el tiempo de la cirugía, ¿no? Bueno, a veces es difícil, entonces la idea está ahí, tratar de no llegar al tratamiento, sino en la prevención. Entonces, como les decía recién, no es lo mismo un paciente joven, un joven de 20 años, ASA 1, que viene por una fractura de muñeca, que un paciente obstruido de 80 años, que viene con catarsis negativa hace 15 días. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver que no todos los pacientes son lo mismo, y cómo nosotros lo encaramos. Digo, a un paciente joven uno le puede hacer 2 miligramos kilo de propofol, que por ahí no pasa nada, y a un viejo lo fondeamos. Entonces, ahí es donde voy, eso es donde quiero apuntar. Cuando voy a lo que es la optimización de la inducción y el mantenimiento, voy a esto, que lo hemos charlado 1000 veces, que para mí comprenda la prevención. Si yo tengo un paciente anciano que está cardiópata y deteriorado, bueno, voy a necesitar menos drogas para lograr mi efecto deseado. O sea, tengo que mantenerme acá en la ventana terapéutica, ¿no? Titular las drogas, no hacer inducciones para mí a dosis fijas, porque eso lo único que nos va a traer es problemas con los pacientes que están en un estado de fragilidad o que están en mal estado general. Esperen que voy a buscar a ver si encuentro bueno, no lo encuentro. El puntero. Entonces, a lo que voy es a esto, lo primero, la prevención. Individualizar la inducción en el paciente. Por ahí en el paciente anciano, tomarnos un poquitito más de tiempo, titular más las drogas, no ser ansiosos. Y por ahí, si uno está apurado con un paciente joven, que sabemos que no tenemos grandes problemas, y bueno, se puede ser un poquitito más generoso. Pero lo primero, la titulación de las drogas. Recordemos que por debajo de la ventana terapéutica no vamos a tener efectos, y por arriba vamos a tener efectos adversos. En nuestro caso, depresión respiratoria, que no sería un problema en una anestesia general, sí lo puede llegar a ser en una sedación, y cardiovascular, que bueno, es esto que estamos hablando, ¿no? Si nosotros tenemos caída del inotropismo, tenemos caída de la precarga, tenemos vasodilatación, vamos a tener hipotensión. Después vamos a lo que es el estrés del volumen. Cuando nosotros generamos vasodilatación, tenemos drogas que son más vasodilatadoras que otras. Tenemos que el lecho esplácnico, que es todo el lecho que da irrigación y recoge toda la sangre del intestino y de las vísceras, son grandes vasos de capacitancia. Entonces, al aumentar nosotros esa capacitancia, vamos a tener un gran secuestro de volumen de sangre ahí. Y vamos a tener un montón de volumen que queda ahí no estresado, o sea, estático. Y no sirve para lo que es la perfusión y la hemodinamia. Entonces, el estrés de volumen, para lo que sirve, es para eso, para justamente evitar que todo ese volumen se nos quede secuestrado y mantener el gasto del paciente. Volviendo a lo que es el ejemplo del paciente obstruido, por ahí no es un paciente obstruido, pero sí una hemicolectomía abierta, a un paciente que nosotros le vamos a hacer una perianalgésica, para dejarle un catéter y para hacer una anestesia combinada. Bueno, en ese caso, yo considero que está bueno estresarle el volumen. Nosotros hacemos, por ejemplo, lo sentamos al paciente, le hacemos la peri, le ponemos una norita, y de esa manera nosotros nos evitamos que el paciente se nos caiga ya con la analgesia regional, porque después que lo vamos a dormir, se nos va a caer más todavía. Entonces, nosotros de esa manera ya nos estamos adelantando a esta caída de la precarga importante que vamos a tener. No vamos a aumentar la poscarga, porque con las dosis que usamos para estrés volumen no vamos a aumentar la poscarga, por lo que no vamos a tener caída. La noradrenalina, que es la droga que usamos, también tiene un leve efecto inotrópico, entonces estaríamos
generando un buen mantenimiento del gasto cardíaco frente a las intervenciones que estamos haciendo, que son importantes, que son necesarias y que no tenemos forma de esquivarles. Entonces, de esa manera nosotros podemos lograr una buena técnica anestésica y analgésica, y aparte logramos un buen mantenimiento y digamos, no dañar los órganos, que es en el fondo nuestro objetivo. Bueno, fluidos, esto ya lo hablamos, ya además puse el mismo gráfico en la clase pasada. Nunca olvidarnos que tenemos que mantenernos en un rango óptimo, ni hipervolemia ni hipovolemia, las dos nos van a generar aumento de la mortalidad, hipovolemia por hipoperfusión y la hipervolemia por edema. Entonces, siempre mantenerlos en el rango óptimo, y también, lo que les decía en la clase, intentar ser un poquito más abiertos y pensar que nosotros vamos a estar un rato con el paciente, pero el paciente va a tener, su periodo de internación va a ser largo, entonces entender que a veces, si no va a tener digamos, una buena fluidoterapia, o una fluidoterapia por ahí un poquitito más orientada a lo que se debería hacer hoy en día, bueno, tenerlo en cuenta. Por ahí, qué sé yo, tratar de pasarle menos cristaloides, por ahí mechar con un poquitito de coloide, no mucho, pero un poquitito, como para mantener un poquitito más. Si yo sé que después le van a pasar 5 litros por día, bueno, tratar de no pasarle 5 litros yo. Ni 3 litros, le diría. Pero bueno, eso va medio en cada uno. Acá lo importante es esto, acordarnos de quedarnos en el rango óptimo, ¿sí? Sin hipovolemia y sin hipervolemia. Acá lo mismo que les puse en la otra clase, Frank Starling, aportar volumen solamente cuando el paciente está en la zona dependiente, o sea, en la precarga dependencia. Son normalmente situaciones en las cuales tenemos hipovolemia, y piensen también que no solamente necesitamos tener hipovolemia, sino necesitamos tener un buen inotropismo, un corazón que funciona, porque nosotros, si tenemos baja precarga, pero tenemos un corazón que no late, por más que le metamos, no nos va a aumentar las presiones y no vamos a aumentar tanto el gasto cardíaco como quisiéramos. Por eso es fundamental para mí la parte de la prevención, no llegar al momento del bajo gasto y de la hipotensión, porque ahí ya es difícil, ahí empezamos a correr de atrás. Y una vez que un paciente está vasodilatado, que está en bajo gasto, que está con poco inotropismo, ya es difícil levantarlo, no es lo mismo. Por eso para mí es fundamental la primera parte que les decía, la prevención, lo que es las drogas tituladas y el estrés de volumen en los pacientes que lo necesitan. Bien, y acá en la zona plana, como les dije la otra vez, tenemos la independencia de la precarga, o sea que por más que aportemos volumen, no vamos a mejorar el gasto cardíaco. Acá tenemos las pruebas que tenemos para hacer para ver si el paciente es respondedor o no. También creo que se los subí en la clase pasada, y también les pasé el artículo, así que no voy a hacer mucho hincapié en esto. Y cuando voy a las situaciones particulares es, bueno, así como les digo, esos pacientes, ese paciente anciano, que les estoy poniendo constantemente como ejemplo, bueno, hay situaciones particulares que también van a, digamos, a profundizar estos desequilibrios que se nos generan. Digo, no es lo mismo tener un paciente en un Trendelenburg profundo, como puede ser en las cirugías de recto, por ejemplo, que tenerlo en lo que es una posición más bien Fowler, como es una vesícula o vía biliar. Piensen que nosotros, tener un paciente vasodilatado con la cabeza para arriba, vamos a tener un montón de sangre que nos va a quedar en los miembros inferiores, porque recuerden que la sangre normalmente vuelve a los miembros inferiores más por acción, digamos, de diferencia de presión, y por las bombas musculares, que en este caso no las tenemos usando. Entonces siempre vamos a tener una rémora ahí, una éstasis en los miembros inferiores. Si el paciente encima está cabeza arriba, peor todavía. Y aparte piensen que el cerebro nos va a quedar también para arriba. Entonces, bueno, ese cerebro le va a costar un poquitito más profundirse. Siempre y cuando veamos qué paciente tenemos. Digo, a cualquiera de ustedes que le hacemos una cirugía y le operamos la vesícula, no va a tener ningún problema. Salvo que les meta 400 miligramos de propofol. Es raro que alguno de ustedes, o de nosotros, digo, gente joven, se te inestabilice o se te ponga feo. Pero pacientes que ya vienen un poquitito más flojo de papeles, solamente el hecho de la posición puede complicarnos. En lo que es el aumento de la PIC, bueno, cuando tenemos aumento de la PIC, acordémonos que la presión de perfusión cerebral depende
de la presión arterial media y de la presión intracraneana. Cuando tenemos aumento de la presión intracraneana, nosotros, manteniendo una media, digamos, igual, vamos a tener caída de la presión de perfusión cerebral. Entonces, lo que deberíamos hacer sería, cuando tenemos aumento de la PIC, tener medidas un poquitito más altas, que se condigan con la presión intracraneana que estamos manejando. Entonces, en esas situaciones, a lo que voy, la hipotensión es intolerable. O sea, ahí tenemos que aumentar la presión como sea, porque o sea, si no, ese cerebro no se va a profundir. Cuando veo lo que es la hipertensión abdominal y el síndrome compartimental abdominal, bueno, en esos casos nosotros lo que tenemos es una resistencia mayor en el retorno venoso también. Entonces vamos a tener caída de la precarga, va a ser pacientes que es difícil manejarlos, lo que les decía hoy del paciente obstruido, también puede ser un paciente con un neumoperitoneo importante. El primer órgano que se va a ver afectado ahí es el riñón. Vamos a ver que los pacientes que tienen hipertensión abdominal o neumoperitoneos, como les decía recién, con valores de presión altos, no van a orinar. O sea, el riñón es el primer órgano que se afecta. Y después tenemos, digamos, como un segundo tiempo, que el problema es cuando esa hipertensión abdominal se descomprime. Ahí lo que vamos a tener es que todos esos vasos de capacitancia que yo les decía del lecho esplácnico que están colapsados, van digamos, al perder esa hipertensión que los está comprimiendo, van a dilatarse y van a absorber un montón de sangre. Entonces, en las situaciones en las cuales nosotros tenemos pacientes, sobre todo son abdómenes agudos que son urgentes o emergentes, cuando se descomprime el abdomen es un momento que uno tiene que estar muy atento, porque primero que ya tenemos translocación bacteriana, tenemos un montón de mediadores que nos van a generar vasodilatación e inotropismo negativo, y aparte de esto vamos a tener un montón de secuestro. Entonces tranquilamente nos puede pasar que en ese momento tener una hipotensión terrible. Ahí es cuando nosotros tenemos que optimizar al paciente. Es lo mismo que nos pasa, o parecido, en los momentos de la cementación. Son momentos que nosotros tenemos que estar muy atentos y tratar de tener al paciente con buena carga de volumen, con vasopresores si es necesario, con un plano muy adecuado, nada, estar atentos. Y el politrauma, bueno, lo que les decía hoy al principio, para mí es un paciente particular porque creo que muchas veces, aumentando, nosotros haciendo grandes cargas de volumen, sí, mejoramos los valores para la tribuna, digamos, para nosotros, para la pantalla, pero el paciente en realidad no sé si mejora con esa gran carga de volumen, porque el paciente tiene un shock hipovolémico y nosotros lo único que estamos haciendo es aumentar la presión a base de agua. No mejoramos el delivery, empeoramos la coagulopatía, aumentando la presión, sí, vamos a tener que, va a seguir el sangrado. Entonces, lo importante en esos pacientes politraumatizados es la hemostasia definitiva lo antes que se puede, hemoderivados. Si el paciente no resiste, cirugía de control del daño y se resolverá en un segundo tiempo. Pero por eso digo que me parece que es un paciente particular porque es importante el hemodiderivado en el politrauma. No, en el shock hipovolémico en general, ¿no? Pero por ahí en el politrauma es más frecuente. Una vez me pasó, me acuerdo que bajé a la guardia y era un tipo que tenía un tiro en el abdomen y otro en el tórax. Estaba obviamente inestable hemodinámicamente. Estaba en el shock room, estaban pasando cristaloides a morir. Y yo me acuerdo que cuando bajamos y vimos al paciente, yo dije, este paciente va a morir. Porque, digo, uno tiene que ver la causa de la inestabilidad hemodinámica que tiene. Ese paciente, si no lo llevaban a quirófano, cuando entraba al hospital, no tiene ninguna chance, salvo que tengas un emergentólogo que le haga una toracotomía en el shock room, cosa que no tenemos. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es llevarlo a quirófano, transfundirlo, y bueno, nada, esperar que la evolución. Así que bueno, eso fue, creo que eso, bueno, acá está. Conclusiones, pensar lo que hacemos, no ser autómatas, o sea, no seguir, yo siempre pienso que los algoritmos, los conocimientos teóricos son importantísimos, es fundamental que los tengamos, pero eso después hay que aplicarlo, y la práctica, nosotros vamos a tener todos los días pacientes distintos, no hay un paciente es igual a otro, dos gemelos que son exactamente iguales genéticamente van a responder de distinta manera. Entonces, nada, es eso, por ahí individualizar lo que estamos haciendo, porque si no somos técnicos, nosotros no somos técnicos, somos médicos anestesiólogos.
Entonces, es importante que logremos esto, ver un paciente como un todo y no como un algoritmo o como como dosis fijas. Y después individualizar las terapéuticas, que va de la mano de eso. Así que bueno, acá dejo una foto vieja. Estábamos en primer año nosotros con el tanque, recién entrábamos. Hay momentos sin pandemia, como verán, no hay nadie con barbijo. Así que bueno, si queda alguna duda o algo, lo vamos charlando, y tengo bastante información de artículos y eso, y si no lo podemos charlar. Les mando un gran abrazo y nos estamos viendo.